Y al hablar del ya referido Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, nos vamos a encontrar en primer término eh, cómo deberán de participar la federación, las entidades federativas y los municipios. Ellos serán justamente la parte eh, que participe por parte del gobierno federal y estas deberán de estar perfectamente coordinadas. Lo cual se dice muy fácil, pero en la práctica no lo es tanto. Más bien resulta sumamente complejo el que en ocasiones se pongan de acuerdo y se delimite cuáles son las facultades, las atribuciones, los campos de responsabilidad, tanto de la federación como de las entidades federativas y de los municipios. Al respecto debemos de enfatizar que tanto la federación, las entidades federativas y los municipios tienen facultades concurrentes. ¿Esto qué significa? Pues que tienen las mismas atribuciones, las mismas facultades, las mismas potestades, tanto la federación como las entidades federativas y los municipios en cuanto a la función educativa se refiere. Pueden intervenir tanto la federación como las entidades federativas y los municipios. Esto sí, siempre, si estamos hablando que de manera coordinada, siempre bajo la supervisión, siempre bajo la responsabilidad, siempre bajo la puntual vigilancia del gobierno de la República. Y en estas facultades y en estas atribuciones, lo que vamos especialmente a encontrar, y esto lo trataremos de ilustrar con algún ejemplo, es la dificultad, los problemas que existen por los intereses en juego en ocasiones, por las prácticas políticas en otras, y que esto nos presenta como resultado el que no sea nada sencillo el que se pueda dar en forma diáfana y en forma sobre todo eficiente lo que es el ejercicio de la función gubernamental en estas tres instancias de gobierno, tanto la federal como la estatal y la municipal. Y esto ya, insisto, lo ilustraremos especialmente con un ejemplo que lo encontramos eh, cuando justamente en el marco del 1992, que es cuando se da el acuerdo, y ya desde varios años antes, se da un fenómeno recurrente entre el sector magisterial durante los periodos que no son vacacionales, de las vacaciones de fin de año lectivo. No, repito, no son vacaciones, es un periodo administrativo que se maneja de diferente manera de acuerdo a la entidad federativa correspondiente, y que de manera recurrente, de manera reiterada, las maestras, los maestros del país acostumbraban el acudir regularmente, insisto, durante estos
meses de fin de año lectivo, a acudir a la capital de la República, cuando todavía se llamaba Distrito Federal, y venían a solicitar en las oficinas de Donceles 100, aquí en el centro de la capital, préstamos a corto plazo ante el ISSSTE, y que, pues bueno, es una situación compleja, porque tenían que venir desde sus lugares de origen. Podemos citar desde Chiapas, desde Puebla, Sinaloa, y pues todas las entidades que conforman la República Mexicana, todos los trabajadores al servicio de la educación, las compañeras y los compañeros maestros, tenían que desplazarse desde sus lugares de origen, lo cual les representaba serios gastos, serias complicaciones, fundamentalmente de carácter económico, así como también una enorme inversión de tiempo. Molestias, el tener que dejar a su familia, esto con la única finalidad de venir a formarse en larguísimas formaciones para poder solicitar este préstamo a corto plazo ante el ISSSTE. Y esto se hacía de manera recurrente, ya era algo que quienes habitamos aquí en la ciudad capital lo veíamos con preocupación, pero con el reconocimiento necesario de que no estábamos en condiciones de poder participar y resolver esta grave problemática que se presentaba con las compañeras y los compañeros maestros, y que además esto se presentaba, insisto, cada año. Y por fin, después de todo este viacrucis, porque es un viacrucis el que padecían, el que tenían al que tenían que enfrentarse, finalmente conseguían su crédito por parte del ISSSTE, pero ya les había representado una serie de menoscabos, tanto a nivel patrimonial, a nivel de el tiempo empleado, los riesgos, las incomodidades que esto les representaba. Bueno, pues esta es la parte real, esta es la descripción un tanto cuanto hasta descarnada que se puede presentar por lo dramático que significaba este tipo de situaciones de falta de coordinación entre las autoridades administrativas en los tres órdenes de gobierno ya mencionados, y que justamente por no delimitar perfectamente los alcances y las responsabilidades de cada una de ellas, bueno, ¿qué le corresponde al sector federal, al estatal y al municipal? Es por lo que en ocasiones las mismas autoridades, sobre todo las estatales, no actuaban. ¿Por qué? Porque había una situación de enorme subordinación ante la federación,
y que preferían no actuar, no participar en detrimento de los intereses de las maestras, los maestros y en términos generales de los trabajadores de la educación. Esto es una descripción real de lo que acontecía con las maestras y los maestros en estas situaciones, insisto, por falta de coordinación de cuáles son las facultades concurrentes que en materia administrativa no estaban delimitadas. Y entonces las entidades federativas pues simplemente no actuaban, y quienes pagaban los platos rotos eran los trabajadores de la educación, las maestras y los maestros, y esto es una actividad, insisto, que se daba de manera recurrente. Otro problema que también podemos destacar e ilustrar es el relativo a, y esto es un hecho también muy conocido, el que la maestra, el maestro tenían su base, su plaza de su base, su plaza que era su primer empleo, y que posteriormente recibían una segunda propuesta de carácter administrativo, de carácter sindical, para ocupar una segunda plaza, para que la pudieran para que pudieran prestar sus servicios con el nombramiento que recibieran en esa plaza. El problema no está tan fácil de que podamos justipreciarlo, a no ser que ya entremos más a detalle y veamos que al ocupar la segunda propuesta, la segunda plaza, en esta segunda propuesta apenas comenzaba a correr su antigüedad en esa segunda plaza. Es decir, tenían una primera plaza, vamos a poner por ejemplo que tenían 20 años de antigüedad con esa plaza. Bueno, pues esa plaza ya tenía la antigüedad a la cual hacemos referencia. Pero en esta segunda plaza que apenas estaban comenzando a laborarla, a poder poner en práctica el nombramiento respectivo y su respectivo ejercicio, bueno, pues ahí la antigüedad apenas comenzaba a correr. Y si esta plaza además era de carácter estatal, pues con mayor razón, sobre todo es ahí donde encontramos esta problemática. La primera es de carácter federal, la segunda es de carácter estatal. Entonces la primera tiene pleno reconocimiento de la antigüedad, la segunda apenas comienza a correr dicha antigüedad, lo cual implicaba enormes problemas de carácter administrativo, además indudablemente de una enorme injusticia. Y si a eso le agregamos que si el trabajador quería solicitar su jubilación, bueno, pues tenía que acudir a la Ciudad de México, ¿no? En este caso es al Distrito Federal todavía, y ahí es donde estaba todo concentrado en el Distrito Federal, para que vinieran desde cada una de sus entidades federativas, desde cada uno de sus lugares de origen, a realizar las gestiones correspondientes.
y ya al cabo de varios días, al cabo de este peregrinar por las diferentes dependencias para realizar los trámites, las gestiones que les permitirían conseguir en este caso su jubilación o su pensión por jubilación, para hablar en términos más precisos. Bueno, pues todo esto, insisto, significaba un enorme menoscabo económico para los trabajadores de la educación. Este es parte de los retos que vamos a encontrar en lo que va a ser el gran reto y el gran desafío del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y cómo lo va superando ya en la práctica.